Buenas tardes, amigos, familia de Nueva Humanidad Televisión. Un gusto saludaros a todas las personas que nos estáis acompañando ahora mismo y las que veréis esta entrevista de compartir más tarde. Hoy tenemos un lujo de invitado, una persona que lleva muchísimos años en el mundo de la investigación, de la ciencia, de la salud, de la espiritualidad. Él es el doctor Jorge Carvajal Posada, es médico colombiano reconocido por integrar, como os decía, ciencia, espiritualidad y medicina en el enfoque terapéutico llamado Sintergética. Con más de 4 décadas, de dicho 20 me he quedado corto, ¿ves? Son 40 años de investigación, docencia y desarrollo de modelos de salud holística. Y vamos a conversar con él hoy de la salud, la importancia de la salud en el ser humano en esta época que estamos viviendo actualmente con tanto cambio. Jorge, bienvenido, un placer saludarte y tenerte aquí entre nosotros hoy. Gabriel, es para mí un verdadero placer. Estoy muy contento de que nos podamos encontrar y hablar de la vida, que lo importante es la vida. De la vida. Tú le das mucha importancia al alma de la persona, a las emociones y, como no, también al cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo como final, no como principio. El cuerpo está en el principio, en el medio, al final, porque el cuerpo es espiritual. Es decir, que cuando nosotros hablamos del alma, el cuerpo, la personalidad, las emociones, pues este es un universo hecho de relaciones, ¿sí? Y todo está relacionado con todo y este universo es un universo hecho de vibraciones, todo vibra. Entonces, vibraciones más elevadas lo llamamos el espíritu, vibraciones un poco más lentas lo llamamos la materia, pero si nosotros lo observamos, eso no está separado, digamos que son ondas de ondas de ondas, ondas portadoras, ondas portadas. Así que nosotros tenemos que esto es una bella onda ondeante. Y si yo miro tus ojos, no puedo no presentir el alma, no puedo presentir al Dios que también vive en ti. Y si me meto en un microscopio, pues qué maravilla, ¿no? El universo cada célula es una obra de arte del creador y de la creación. Y si me meto en mi corazón, qué maravilla, yo sé que yo soy un partícipe de la creación, es decir, que cuando tengo conciencia de mí, soy co-creador, es decir, que no tengo un Dios por allá lejano, castigador del Antiguo Testamento, haciendo guerras entre todos los fundamentalismos, sino que tengo un Dios presente, cercano, amoroso, y yo soy un aspecto de ese Dios, como es mi paciente, como es la flor, o es la planta, o es el cielo estrellado. Así que tú te metes en esa dimensión y ya no te separas, ¿no? Porque la tierra que pisas es sagrada como el cielo que miras y ambos se encuentran en tu corazón y en tu mente. ¿Cuánta profundidad en tus palabras, Jorge? En 4 minutos o en 3 minutos. ¿Cuánta profundidad? Jorge, te quería preguntar para empezar, ¿la enfermedad es realmente un enemigo que hay que combatir siempre o detrás de esa enfermedad hay un mensaje mucho más profundo en el alma? A ver, la enfermedad es un hecho y es un hecho en la naturaleza que no nos podemos negar. Y como hecho, lo primero es aceptarlo, ¿no? Cuando uno acepta los hechos, puede sacarles partido, es decir, puede aprender de ellos, ¿no? Hay enfermedad en el reino mineral cuando metal se oxida, pues digamos que se enferma. Hay enfermedad en los metales más resistentes. Por ejemplo, pueden perder su resistencia en un avión y es necesario cambiarlo. Sí, un tornillo también se enferma. Nosotros tenemos una visión un poquito, digamos, biológica y antropomorfa de la enfermedad. Pero la enfermedad es un estado de transición que nos desordena y el sentido es que nos puede llevar a un orden superior. Aún la muerte, digamos, es un estado de transición. El parto es un estado de transición en el que hay dolor y hay un desorden transitorio porque hay una transición de fase, es decir, que hay un cambio de dimensión. Y ese cambio de dimensión implica que toda la evolución es cambio, ¿no? Que estamos en un proceso de cambio permanente y que la enfermedad es un gran agente de cambio. Y también es un agente de cambio porque a veces nos confronta, sigue fumando, ¿no? Porque entonces estás en cuidados intensivos y despierta. Sigue bebiendo porque entonces la cirrosis te despierta. Y la cirrosis es un problema, ¿no?
es que cuando tú tienes un dolorcito de cabeza, eso es un llamado de atención. Cuando tienes una gastritis es un llamado de atención. Pero si no despiertas, la vida te regala una cirrosis o un cáncer de hígado. Lo que no quiere decir que no haya problemas genéticos, ¿no? También hay problemas genéticos, pero esos no alcanzan a ser el 5 a 10% de la causa de las enfermedades. Y aún si miramos los problemas genéticos, Gabriel, es muy bonito porque, claro, yo me digo, si yo, los problemas con los que puedo nacer, si yo soy hijo de mi padre y soy nieto de mi abuelo y de mis abuelos, y si yo comprendo que la familia es un gran organismo, que yo soy una célula dentro de ese organismo y que participo epigenéticamente de lo que ha ocurrido en ese organismo, pues entonces lo abrazo y lo acepto. Y dice, qué bueno es que yo pueda resolver los problemas que mi bisabuelo no pudo resolver para no tener que repetirlos. Así que tenemos una concepción de la enfermedad que es diferente. No, no es masoquismo, no es simplemente resignarse, es aceptar la enfermedad para comprender su lección. Hermana, enfermedad, amiga, enfermedad, ¿qué me quieres decir para mi vida que yo no haya escuchado? ¿Por qué me gritas desde la rodilla? Porque había sido sordo a ti, porque me habías hablado de mil maneras con pequeñas incomodidades y de pronto he aquí que con la enfermedad tengo que abrir los ojos y tengo que dedicarme tiempo, ¿sí? Y tengo que cambiar, eso es un proceso de cambio. Así que lo vemos en esa dimensión, porque si no vamos a ser masoquistas o además reduccionistas, vamos a creer que la enfermedad es un asunto de moléculas, ¿sí? Que yo soy un fósil molecular y que lo que tengo que cambiar son mis moléculas. En mis moléculas vibra cada uno de mis pensamientos, cada uno de mis sentimientos, la calidad de mis relaciones humanas, todo eso se está manifestando en las moléculas que para mí son simplemente el piano, pero la partitura es la vida y el pianista eres tú, ¿no? Entonces, ¿cómo estás danzando la vida? ¿Cómo le estás cantando a la vida? Le estás dando tu nota única y original a la vida o te estás repitiendo? La elección es tuya. Y siempre hay un mensaje detrás de ese dolor o de esa enfermedad, Jorge. Siempre, siempre, siempre. Aún. Primero, el primer mensaje es la vulnerabilidad. Somos vulnerables. Yo no soy Superman, sí, es conmigo. Yo soy médico, pero también me voy a enfermar y me voy a morir. Y eso es bien importante que yo lo acepte. En segundo lugar, interpretar la vulnerabilidad no como un fracaso, sino como la clave de la resiliencia, de mi elasticidad, de mi adaptabilidad. Cuando yo soy sensible, puedo ser sensible a lo bueno, a lo bello, a lo verdadero, al amor, pero también al dolor. Si yo simplemente me resisto al dolor, lo convierto en un sufrimiento intolerable. Pero si yo abrazo el dolor, comprendo en el fondo del dolor que su único sentido es que el dolor es el mejor revelador del amor. Así es, Jorge. Vivimos en un mundo muy, muy acelerado, Jorge, muy acelerado. ¿Cómo podemos volver de nuevo a escuchar esa sabiduría interna A ver, de el nuestro cuerpo? problema del mundo es que aparentemente vamos rápido. Claro, pero eso es una apariencia, porque tú estás en el mundo, entonces tú puedes estar quieto. Si el avión va muy rápido, pues yo estoy en el avión, estoy quieto, ¿no? Si el río va muy rápido y yo me lanzo a la corriente y me convierto en la corriente, qué maravilla, disfruto la corriente. Es la vida. La vida no va muy rápido, muy lenta, ¿no? Es tu resistencia. Es tu resistencia al presente, a la presencia, son tus estados de conciencia. Entonces, cuando los estados de conciencia me llevan a la periferia y me hacen identificar con aquello que realmente no soy, el mundo va demasiado rápido. Yo me digo, mira, la vida es una rueda que gira a una gran velocidad. Y en la periferia de esa rueda prima la fuerza centrífuga. Entonces, a ti te alcanza la vida si estás en tu periferia. Si estás en la máscara, en la apariencia, en la personalidad, en el ego, en aquello que tú no eres,
Entonces, la vida te va a alcanzar para que la rueda no te bote, ¿no? Por la fuerza centrífuga. Pero si Ujú, tú regresas a ti, eso es bien importante. Es el hijo pródigo, desde el dolor, desde la vulnerabilidad, desde la humildad, desde la sencillez. Tú haces una crisis de sentido. Y esa crisis de sentido es que te cuestionas la vida que llevas. Y eso hace que cambies el sentido, la dirección. Ya no vas de ida y de ida por la vida en expansión hasta que te revientas como un sapo que se infla, sino que emprendes el sendero de regreso. Si el corazón se dilatara y se dilatara indefinidamente, insuficiencia cardíaca congestiva, pero el corazón segundo a segundo hace la sístole y vuelve y se contrae. El secreto de la vida no es expandirse, la expansión de la conciencia no es hacia afuera, es una contracción y esa contracción te acerca a ti, a tu vulnerabilidad, a tu centro, a tu corazón. Entonces la rueda de la vida gira muy rápida, pero si tú estás en el centro, experimentas la quietud y controlas todos los radios de la conciencia, es decir, desde ese centro te puedes expandir a la periferia, desde ese centro puedes proyectar tu esencia a tu existencia. Desde ese ser te puedes proyectar a un ser que no es activismo, sino un ser lleno de sentido porque está cualificado por el ser. Así que yo siempre me digo, la máxima velocidad es la máxima quietud. Tú ujú. vas a la máxima velocidad profunda posible cuando estás en tu centro. Y la vida, yo siempre me digo, es un péndulo, ¿no? El péndulo, el yin y el yang. El ir, pero también el venir, es el devenir, es la transmutación permanente. Sin embargo, ese péndulo actúa en forma de espiral. Cuando tú regresas ya no están en el mismo punto de la espiral. Y si no es la ley del karma, das vueltas en redondo, no acumulas dharma, no aprendes y no evolucionas. Así que en ese ir y venir sucede algo fantástico, ¿sí? La velocidad que tú tienes es el espacio que recorres en una unidad de tiempo. Entonces, puede ser en menos tiempo que haces el recorrido o en un tiempo más prolongado. Pero cualquiera que sea el tiempo, cuando el péndulo llega al extremo, ¿sí? En ese momento la velocidad es cero. Y cuando la velocidad es cero, como el tiempo es espacio sobre cero, espacio sobre velocidad, el tiempo es infinito. Ese es el tiempo de la quietud. La eternidad no es algo que viene más allá o más extenso. La eternidad es el tiempo profundo, intenso, el agujero negro, el Big Bang que está sucediendo instante a instante cuando tú te encuentras contigo. Y es una maravilla cuando tú te aquietas por Dios. Y hay un libro muy bonito que a mí me conmovió, es de Joseph Benner, se llama La vida impersonal. Y hay una especie de versículo que dice, una loca que dice, aquíétate, punto, y sabe, coma, yo soy Dios, sí, aquíétate Oh, y sabe, qué sí. bueno. Dice Santa Teresa que nada te turbe. Que nada te turbe. El problema es que no es que el mundo sea turbulento, si es que nosotros nos turbamos cuando tenemos una visión muy localizada, yo digo muy de pequeña parroquia, muy de pequeño país o de pequeña región, muy separatista del mundo, ¿sí? Pero si tú ves el mundo y piensas en el corazón del mundo, pues hace unos milloncitos de años éramos Pangea físicamente, una sola tierra. ¿Qué ocurre? Que los continentes flotan sobre el manto terrestre y ese manto terrestre tiene alrededor de 8.000 kilómetros de profundidad. Es decir, que entre tú, la superficie de la Tierra, y el corazón de la madre, el corazón de la Tierra, que es un corazón de fuego, hay 8.000 kilómetros de profundidad. Tú te imaginas, pero nosotros estamos flotando, pues que
La litosfera es una pequeña cascarita, así de unos cuantos kilómetros, pero nosotros estamos flotando sobre miles de kilómetros de fuego líquido, de manto, de magma. ¿Y qué ocurre con la Tierra? Pues que se expande y Pangea se separa y vienen los continentes. Y claro, cuando se expande en esa expansión, los movimientos, las placas tectónicas, el ascenso de las montañas, los Himalayas que están vivos, están ascendiendo, pero luego, milloncitos de años después, la Tierra se va contrayendo. Ahora que estamos ¿A qué estamos asistiendo? A que la Tierra regresa a la unidad en millones de años, pero físicamente está ocurriendo. Antes de que ocurra físicamente, va a ocurrir en el plano espiritual, en el plano mental, en el plano emocional. Y por eso, a través de Acuario, nos aproximamos a esto, que es un evento cósmico, nos aproximamos a la genuina fraternidad y a reconocer como el hermano Francisco de Asís, hermana piedra, hermano lobo, hermana luna, y a reconocer la naturaleza toda en nuestra propia naturaleza, y a reconocer que esta vida es sagrada, no solo la biología, no solo la materia orgánica, sino que todo vibra, todo vive desde el átomo y la molécula, desde los electrones, los protones, los neutrones. Asistimos a través de la tabla periódica a un hermoso proceso que llamamos el proceso de moleculización, ¿sí? Y claro, ese proceso de moleculización no se dio allí, no formamos, qué maravilla, el universo de una célula. Una célula vale un universo, una célula desde el punto de vista de sus reacciones químicas y electromagnéticas es una galaxia, una verdadera galaxia. Y claro, las células se reconocen y formamos tejidos, órganos, organismos, sistemas, humanidades, culturas, civilizaciones, planetas, rondas planetarias, sistemas solares, estrellas, pero todo está conectado con todo, porque desde la cuántica sabemos que si dos partículas tuvieron un mismo origen, siguen interconectadas, pero si todos, Gabriel, tuvimos el mismo origen, si todos vinimos de aquello que llamamos la nada y el vacío, que era la plenitud de una conciencia cósmica que se expandió, y aquí vamos en ese proceso de expansión al que llamamos nuestra humanidad. Pero aquí están los electrones, los neutrones, el bosón de Higgs, la última de las galaxias, están contenidas en ti. Y cuando ves ese proceso de ascenso maravilloso a través de la humanidad, pues te das cuenta, Gabriel, que toda la naturaleza ha ido ascendiendo a través de ti, que llevamos unos 13.000 milloncitos de años. Yo digo, la conciencia es antigua, esa conciencia vive en ti, pero asistes al milagro de ser humano, humano. El milagro de ser humano es que todo esto, que es una corriente de conciencia que ya balbucea en la partícula subatómica, va ascendiendo a través de la conciencia química o reactiva, que es mineral, a través de la conciencia vegetativa, sensible a la luz, que es animal, que es vegetal, a la conciencia instintiva, que es animal, a una cosa maravillosa, así. Asciendes al cuarto reino de la naturaleza, al reino humano, donde la conciencia se vuelve reflexiva, se devuelve sobre sí misma. Nos iluminamos, somos conscientes de nosotros, conciencia de la conciencia. Tú te imaginas la aventura de ser humano, de que tú trabajas con la materia prima de la evolución, que es conciencia. En las grandes teorías de los físicos y los filósofos de hoy ya llevamos a ese panvitalismo en que entendemos que todo cuanto existe es un nivel de conciencia, que todo cuanto existe es una emergencia de la conciencia, que la materia, la energía y la información son variedades de la conciencia, y que tú, Gabriel, eres consciente de la conciencia, y al ser consciente de la conciencia, puedes ascender desde el cuarto reino al quinto reino. ¡Qué maravilla! A eso vinimos. Y el quinto reino es el reino del alma. Ya no solo es el reino de la criatura, sino el reino del creador que vive en ti.
una chispa del amor divino que vive en ti y que continúa el prodigioso proceso de creación. Estuvimos perdidos, Gabriel, nos confundimos con la enfermedad, con el síntoma, con el dolor, con la muerte, pero no sabemos que nosotros no somos polvo de estrellas, nosotros no somos quinta esencia estelar de la conciencia. Y esa conciencia no termina cuando se funde nuestro pellejo, cuando se acaba nuestra vida, lo que llamamos la vida. Esa conciencia representa la continuidad de la vida en un proceso en el que tú eres una nota única e irrepetible en el seno de una gran sinfonía. Y aquí aprendemos que somos necesarios al Creador, somos necesarios a la creación. Yo siempre le digo a la gente, mira, si tú supieras que sin ti el universo sería incompleto. Si tú supieras que tu cerebro no son 100.000 millones de neuronas, sino una bella estrategia del universo para reinventarse a sí mismo. Si nosotros lo comprendiéramos, lo supiéramos y abrazáramos lo mejor de la ciencia, lo mejor de la medicina, lo mejor de las medicinas tradicionales del mundo, y dejáramos este cuento de los buenos y los malos, los duros y los blandos, los alternativos y los oficiales y creáramos, que eso es la sintergética, un tercer espacio, un espacio de unión, de conjunción. Si dejáramos vivir en las orillas y supiéramos que en el río de la vida las orillas son simplemente las señaladores del cauce y que lo importante es el cauce, el centro, el punto donde nos podemos encontrar y generar esa síntesis que la humanidad necesita. Y si supiéramos que ese cauce no es simplemente un cauce vacío, que hay agua abundante de la vida que corre a través del cauce, esa agua abundante de la vida es conciencia, que es la materia prima de la evolución y de la vida. Si lo miráramos unos segundos en esa dimensión, Gabriel, reencantaríamos la vida, porque yo me digo, hay una sola enfermedad, que no sabemos quiénes somos, que nos hemos confundido con lo que no somos y por eso andamos desencantados de la vida. Qué bueno desde una nueva visión en la que nos incluyamos, participemos y nos responsabilicemos de nosotros. Desde esa nueva visión reencantemos la vida, que es la sintergética. Es una propuesta para reencantar la vida porque la gente anda desencantada. Muy desencantada y con mucha crisis personal, social y mundial, como estamos viendo, Jorge. Te quería preguntar, maravillosas tus palabras, has dado muchas perlas, espero que nuestros amigos estén tomando nota. Últimamente se está descubriendo y se está hablando mucho sobre el corazón como segundo cerebro. ¿Qué se sabe del corazón que nos interesa saber a nosotros hoy en El día? corazón, Gabriel. La ciencia Es del una maravilla. corazón. Es una maravilla. Primero, confesamos nuestra ignorancia, que no sabíamos nada de nada, que creíamos que el corazón era una bomba, no. El corazón es una fuente de vórtices magnéticos que genera la succión de la sangre y esos vórtices magnéticos van generando un movimiento a lo largo de 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos porque una bombita de 300 gramos no puede impulsar sangre durante 70 años o durante 10 o durante un año. Es imposible que impulse sangre a través de 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Es lo primero que sabemos y eso es una maravilla. Lo segundo, que tiene alrededor de 40.000 neuronas, pero no son solamente neuronas como las que identificamos, que tienen sinapsis, no. Hay neuronas efectoras, hay neuronas receptoras, hay interneuronas. Hay neuronas en el corazón, hay un núcleo que algunos investigadores llaman el alma del corazón, que es el nodo auriculoventricular, el nodo eléctrico que conecta el sistema de conducción eléctrico que viene de las aurículas y que tiene que ir a los ventrículos. Ese núcleo es un misterio mayor que la ciencia está empezando a develar. Solamente en estos 2 últimos años se descubrió que las células del nodo auriculoventricular tienen un sistema de producción del ácido gamma-aminobutírico, que es el GABA, pero el GABA es la clave de la acción de los benzodiazepínicos. El GABA es la clave en los neurotransmisores en el cerebro de la conectividad de las interneuronas
que llevan ese efecto de modulación y de sedación. Sin receptores de GABA, nosotros no podríamos experimentar ni relajación, ni calma, ni paz, ni respuesta de relajación. Así que lo que sabemos del cerebro, del corazón en este momento es maravilloso, sí. Además, qué tan importante, que antes de que tu cerebro se entera, ya tu corazón lo ha sentido, se ha enterado. Va Así por que el delante corazón tuyo el corazón siempre, va ¿eh? por delante, que tiene premoniciones, que tiene corazonadas. Hay muchas investigaciones que mostramos cuando hay una respuesta cardíaca antes de que nos presenten un estímulo emocional. Los investigadores saben cuál estímulo va a presentar, pero tú no lo has visto y ya lo estás registrando desde Sí. tu corazón. Pero algo más maravilloso todavía, Gabriel, es De que ya Francisco. hoy sabemos que el corazón, ¿cómo? Francisco, Ah, Francisco, ya te dije, Gabriel, bueno, sí. no pasa nada. Francisco, Era bueno. Gabriel. Bueno, Francisco, Luis, Pedro, Juan, hermano, hermano, eso es lo importante. Hermanos, hermanos. Hermano, hermano. Y ya sabemos hoy que el cerebro y el corazón se comunican, pero de una manera muy especial, porque el 80% de las comunicaciones van del corazón al cerebro y solamente el veinte por Wow. ciento del cerebro al corazón. Y eso lo sabemos también con el cerebro emocional. El cerebro emocional tiene un 80% de conexiones hacia el cerebro cognitivo y solamente hay un 20% en el sentido contrario. Y hoy sabemos que hay un vago, el vago que es el menos vago de todos, digo yo, el nervio vago es una maravilla, está la teoría polivagal. Es un gran agente que lleva toda la información inconsciente a lo largo del organismo y es un gran agente que está conectando el corazón, el cerebro reptil, el cerebro emocional y el cerebro cognitivo. Y hoy sabemos también que hay unas conexiones preciosas entre el corazón y el cerebro que nos explican por qué en un buen porcentaje de los infartos las arterias coronarias están limpias. Ujú. Es decir, que tú te puedes morir de un infarto aunque no tengas una angioesclerosis, aunque no tengas el colesterol elevado. Y no son poquitas, no es una cosa excepcional. Se calcula que alrededor del 40% de los infartos ocurren en ausencia de trastornos circulatorios del corazón. Entonces ponemos un gran interrogante. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Y es que hay una triple conexión entre el corazón, el cerebro y el sistema nervioso vegetativo. Y esa triple conexión depende, la calidad de esa conexión y la armonía depende de tus emociones. Y esto es bien Wow. importante. La medicina más importante en el mundo de hoy es la coherencia cardíaca. Y la coherencia cardíaca se puede entrenar, está a tu alcance. Y esa medicina tiene un nombre cuando tú sirves, no cuando das migajas de ti, sino cuando te das entero. Cuando te das entero en la palabra, en la mirada, en la compañía, en el silencio, en la enseñanza, en tus talentos, cuando tú le entregas a la vida lo mejor de ti, haces el vacío. Y cuando tú haces el vacío, alcanzas la plenitud. Y cuando tú alcanzas ese sentimiento de plenitud en un momento, qué maravilla, el campo magnético cardíaco que va a más de 3 metros de distancia de tu cuerpo, se ordena, se hace coherente. Pero cuando el campo magnético cardíaco se hace coherente, traduce y traslada esa música electromagnética de la coherencia a todo el sistema vascular, a todos los capilares y a todas las células del cuerpo y la transfiere al campo, al electroencefalograma y se hace coherencia a nivel electroencefalográfica. De tal manera que tenemos un medicamento imperial y ese medicamento imperial es la coherencia. Pero si nosotros lo tradujéramos en términos humanos, ¿qué es coherencia? Es transparencia. Ujú. Ser de verdad, no decir pequeñas mentiras, mentiras o pseudo verdades, sino ser de verdad quien eres, es autenticidad, es honestidad a toda prueba. Porque no es cierto que tú puedas mentirle a la vida o estafar a la vida, tú te estafas a ti A ti mismo, a tu mismo.
propia humanidad. No es posible que tú mates a nadie una vez sin suicidarte 10.000 veces. Es la ley del boomerang. Y esa ley del boomerang es la ley del corazón. Así que, Francisco, hay una medicina. ¿Cuánto se sabe del corazón y cuánto se va a poder saber mucho más en estos próximos años? Jorge, estoy convencido, porque también la intuición tiene una parte importante aquí en el corazón, lo que llamamos intuición, lo que denominamos Claro, intuición, Jorge. no hay intuición sin amor y obviamente no hay amor sin corazón. Y ahí tu corazón se ordena cuando tú amas. Pero lo radicalmente cierto es que tú no puedes amar si no te amas, si es al prójimo como a ti mismo, ¿no? Si la gente anda, digamos, generando dependencia con un amor paternalista y sobreprotector que no es digno de la gente, ¿no? Si tú lo que das cuando das es que das de tu propio amor, porque no se le puede pedir peras al olmo. Y Ujú, cuando tú amas, tu corazón se conecta con tu intelecto, tu sistema límbico se conecta con tu cerebro cognitivo y entonces el intelecto da un salto sagrado a la intuición y la intuición la creatividad y la creatividad el ajá, la genuina investigación, el genuino descubrimiento y ahí simplemente elevas tus frecuencias. Quiere decir que pasas de tu frecuencia cardíaca, de tus frecuencias electroencefalográficas, vas ascendiendo a frecuencias que están entre 40 y más o menos 120 ciclos por segundo, que son las frecuencias gamma. Pero ahora la ciencia acaba de descubrir una cosa maravillosa, sí. Es que nosotros tenemos unas neuronas especializadas, sí, que son las neuronas de von Economo, bueno, el nombre es lo de menos, sí, que tienen unos axones gruesos ujú. que llevan la información a una gran velocidad, mucho más veloz que las otras neuronas. Son superautopistas de conectividad que generan conexiones en el universo neuronal a distancia y que nos permiten establecer correlaciones nuevas. Pues esas correlaciones nuevas son posibles cuando tú tienes paz, serenidad, amor, cuando, como los cristianos nos dicen, estamos en estado de gracia. Un estado de gracia es un estado de coherencia, de comunión interior, y en ese estado de gracia o de gratuidad experimentamos la fluidez que nos inspira, que nos lleva desde el corazón a través del intelecto al mundo de la creación, que es el mundo de la intuición. Y ese mundo de la intuición es el mundo del alma. O sea que, claro, el corazón tiene mucho que ver con la intuición, el amor con la intuición y tú con la intuición, porque está a tu alcance. Si tú te cultivas, la vida es un cultivo. El universo es un cultivo, una cultura es un cultivo. Lo importante en la vida es que nos cultivemos, que cultivemos la tierra de nuestro potencial, la tierra de nuestros talentos para que podamos florecer a lo que somos, para que podamos expandir la conciencia revelando el colorido único de tus talentos que son necesarios a la creación. La orquesta de la vida, bailar con esta gran orquesta que es nuestra vida, que vivimos y no la valoramos lo suficiente, Jorge. Yo te preguntaría, si la humanidad fuera consciente de quién es realmente, ¿cambiaría muchísimo el mundo, Jorge? A ver, la cosa es que nosotros tenemos una visión de nosotros que es inadecuada, porque nosotros nos tratamos como homínidos y nosotros no somos homínidos, Como somos humanos. pequeños, ¿no? Pequeñitos. Tenemos un complejo, un gran complejo de inferioridad. No hemos asumido con dignidad nuestra genuina humanidad. Y Ujú. nos quedamos en el proceso de la biología y nos atrapamos en la biología. No, la biología es el instrumento, es el violín, pero tú eres el músico, sí. Y ese músico puede acceder a una partitura, que es el plan de la vida, y tocar, afinar el instrumento de la biología para dar su nota. Cuando tú cambias la visión que tú tienes de ti mismo, cambias tu biología. Es muy importante reconocer que nosotros somos como artistas que modelamos nuestra biología, así que modelamos nuestra genética. Esto es como arcilla que la conciencia modula a su antojo. Pero si nosotros necesitamos producir una nueva biología que nos lleve a la magia de la salud, que es integridad,
necesitamos cambiar nuestra visión de esa biología y nuestra visión de nosotros y saber que esta biología es espiritual, mejor dicho, que el hombre es un templo del espíritu. Entonces, en el Talmud, bueno, en las tradiciones sagradas del mundo, hay un antiguo aforismo que dice que uno ve el mundo como se ve a sí mismo y que cuando cambiamos nuestra visión de nosotros, cambiamos nuestra visión del mundo. Pues en la física cuántica sabemos que la posición del observador determina la calidad de lo que se observa y más radicalmente en la cuántica sabemos que el observador no solo ve un mundo diferente según su posición, sino que cambia ese mundo. El observador cambia el mundo que observa. Hay grandes investigaciones de Harmat, y es que cuando nosotros orientamos nuestra conciencia en una dirección, cambia nuestro biocampo, cambia nuestro electroencefalograma y cambia el campo magnético de la Tierra, la pulsación del campo magnético de la Tierra. Es decir, hay un entrainment, esto es como un arrastre, una Ujú, energía de arrastre. Así que estamos haciendo algo. Mira, la tecnología nos está llevando hoy a que se estudie el biocampo, el campo magnético que emite el corazón. Ya se puede estudiar con magnetómetros que son muy costosos. Los magnetómetros superconductores son supremamente costosos y no están al alcance. Pero ya existe una tecnología de bombeo óptico que va a poner a nuestro alcance en estos próximos años. Ya están los primeros, ¿sí? Instrumentos magnetómetros para medir lo que ocurre en el campo bioplásmico, para medir los sentimientos que hay en tu corazón. Ya en este momento se pueden hacer, ni siquiera con magnetómetros, electrocardiogramas. Ya tú tienes un estetoscopio que lo pones y el estetoscopio no solo te reproduce los sonidos del corazón, los soplos que haya, sino que te produce, qué maravilla, el electrocardiograma. Y no solo te produce el electrocardiograma, sino que a través de un sistema de inteligencia artificial, analizando ese electrocardiograma, te predice si estás solo afectivamente, si estás muy triste, si tienes unos parámetros de laboratorio X o Y alterados, pero también cuál es el riesgo a 10 años si sigues viviendo como vives, ¿no? Posiblemente en 10 años vas a hacer un infarto si tú no te cuidas o te va a poder producir, vas camino de una cirrosis. Pero wow. claro, la tecnología nos está llevando allí, pero imagínate si eso es un estetoscopio corriente, sí, que procesa el sonido y que procesa un campo eléctrico. ¿Qué diremos de un campo magnético que se procesa y que nos va a medir mil millonésimas de Tesla y nos va a dar información de lo que ocurre en cada una de tus células, de tu ionograma, pero también nos va a dar una información de las emociones que nutren tu corazón, porque tu corazón es un generador cuántico, está en contacto con el campo cuántico, produce un campo magnético que es un toroide que en física sabemos está en resonancia con el universo. O sea, Francisco, que tú no vives aquí, tú, tú vives el universo, tú eres una versión única del En universo. multiuniversos, Jorge. Claro, Vivimos en claro, multiuniversos y todos en una unidad que es a lo que vamos, ¿no? A esa unidad que claro, de tanto se está hablando actualmente. Porque claro. somos uno con el todo. Esa unidad tiene una maravilla porque no es homogénea, ¿no? Esa unidad no es homogeneidad. La gente le tiene pavor a la homogeneidad, a perder su identidad. Mm. Esa unidad es unidiversa, quiere decir que la diversidad es la belleza o genera la belleza de la unidad. Digamos que esa unidad en la diversidad te hace único. Entonces, más que unidad en ti, es unicidad. Yo soy único porque hago parte de una totalidad en la que no me pierdo, no es una unidad que se masifica y que es manipulable, es una unidad en que el ser único, cada uno de nosotros ser único, nos garantiza nuestra dignidad que no se puede perder. Y que es única nuestra e intransferible en Y es cada, porque por eso increíble. tenemos también las huellas que tenemos cada uno y son únicas en el mundo, ¿no? No se repiten. Entonces,
aquí se puede ver claro todo lo que estás comentando, ¿no? Que somos únicas piezas, vibrando, o tendríamos que vibrar todos en ese amor único y universal para llegar a esa plenitud y a esa conexión, más allá de lo que somos como cuerpo físico. Ujú. Así es, Francisco, así es. Esa unidad nos lleva a una aventura fantástica, que es el Big Crunch, ¿no? Digamos, partimos del Big Bang. El Big Bang sigue sucediendo instante a instante en el latido de tu corazón, en el nodo sinoauricular, el agujero negro que tenemos en el corazón, y allí permanentemente todo aquello que fue nuestro punto de partida nos está conduciendo al punto de llegada, la gran compresión. Lo decía Teilhard de Chardin, que a mí me encanta, en la activación de la energía, el gran místico cristiano, cuando habla de la centrocomplejificación y cuando habla de nuestro viaje hacia el omega. Y nos lo dice también el místico cuando en la cima de la montaña te dice, ya por aquí no hay camino, ya por aquí no tienes a quién seguir. Aún el Dios que buscabas afuera ya no te acompaña porque No, se disuelve, vas a tener que encontrarlo en tu interior. Y pasas la noche oscura del alma y emprendes el sendero de regreso a ti y en tu interior encuentras ese matrimonio místico del amado Cristo y la amada el alma. maravilloso. También nos lo decía mucho el místico Patanjali, Jorge. No recordaba, en todos sus vídeos no lo recuerda mucho, todas sus enseñanzas. Patanjali, sí, a mí me encanta. Ahí hay A mí un me encanta librito. Patanjali, cada vez que leo o veo algo de él, bueno, es... Hay un librito maravilloso de él, bueno, él tiene 1000 traducciones y 1000 versiones, sí. Pero es de Alice Bailey, La luz del alma. Para mí es un libro de cabecera. Ese es el secreto de la ciencia de la unión. Es decir, cómo generamos este camino hacia la unidad. Y ahí encontramos las reglas del yoga, llama, niyama, las relaciones con uno, las relaciones con los otros, la ciencia de los motivos, la ciencia del carácter, pranayama, la ciencia de la meditación, la ciencia de los retiros, de retirarse de los sentidos al sentidos, y la ciencia soberana del alma, es decir, la posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos, que es el misterio del entrecejo, del sexto sento, del tercer ojo y la meditación firme en la luz. Ahí está, ahí está. Jorge, se nos está finalizando el tiempo, yo seguiría mucho más, pero sé que tienes cositas que hacer. No sé si quieres aportar alguna última cosa ya más para finalizar de esta maravillosa, fantástica charla de tanto descubrimiento, tanto para mí como para toda la comunidad que nos está viendo ahora mismo. A ver, nosotros vinimos a ser muy grandes, grandes, lo que somos, únicos e irrepetibles, pero el camino es la sencillez, el camino es la humildad, el camino es la vulnerabilidad y ese camino es el camino del corazón y el camino del corazón es el camino del servicio y el camino del servicio para mí es el camino de la felicidad, ¿no? La Ujú. gente más feliz en el mundo es la que sirve, ¿sí? Sirve hoy con tu oración, con tu presencia, con tu silencio, con tu compañía. Sirve hoy de todas maneras. Un día sin servir se ha perdido para la vida, se ha perdido para ti y para tu evolución. Y lo último, vinimos a ser felices, nada más. Nos confundimos, pero a pesar de todos los pesares, tenemos la posibilidad de elegir una actitud, la del aprendiz. La vida es un proceso de aprendizaje. Y cuando elegimos la actitud del aprendiz, pues descubrimos a un hombre y una mujer feliz. Ujú. Nosotros. Eso es lo que somos. Y al amor somos amor y al amor volveremos, Jorge. Claro, es un fuego consumidor, sí. El fuego consumidor de Dios que vive en nosotros, pero es un fuego que no nos quema, ¿no? Es un fuego en el que ascendemos, en el que nos transmutamos. El fuego es el agente de cambio y la vida es un proceso de cambio permanente. Eso es el aprendizaje. Pues muchas gracias, doctor Jorge Carvajal Posada, por acompañarnos este tiempecito y compartir con todos nosotros tanto conocimiento y tanta sabiduría llevada desde hace más de 40 años
en el mundo de la salud, de las emociones, de la mente, del cuerpo, del espíritu y, como no, del alma. Gracias, Jorge, y nos vemos en otra ocasión, si puede ser en el plató, aquí en Barcelona, en España. Gracias. Francisco, un abrazo muy grande para ti y para todos. Adiós. Un buen día. Adiós. Amigos, aquí lo dejamos. Por favor, comentar en el debajo del vídeo cualquier cosa que sintáis que os ha parecido esta entrevista y compartirlo al máximo de personas posible para que este mensaje no quede aquí, sino que llegue a muchísimas almas y podamos todos aprender y ser en esta vida llamada Tierra y esta humanidad. Un abrazo. Hasta pronto. Chao.